Habíamos dejado entonces en la clase anterior el estudio de la clasificación de los bienes inmuebles. ¿Qué son? Primero que nada, dijimos que los inmuebles pueden ser por naturaleza, por adherencia o por destinación. Son inmuebles por naturaleza aquellos que corresponden a la definición que da el Código Civil en el artículo 568. El suelo, es decir, la superficie geométrica, es la única cosa cuya movilización no se concibe. Porque no hay ninguna duda que la tierra que está en un inmueble yo la puedo sacar y puedo hacer puedo sacar la tierra y hacer un hoyo, digamos. Puedo sacar la arena, puedo sacar las piedras, pero lo que jamás voy a poder mover es la superficie geométrica, salvo un evento, un terremoto. El terremoto, recuerden ustedes, que ha cambiado de alguna manera la configuración y de hecho ha cambiado el eje de la Tierra. Y por lo tanto, claro, a través de un terremoto o un cataclismo, es perfectamente posible que el suelo termine modificado. Aquí vamos a entrar aquí en disquisiciones, ¿cierto?, astronómicas, o astrofísicas, pero está claro que imagínense la Atlántida, acuérdense que se dice que todos los continentes estaban unidos, entonces, por lo tanto, la superficie física en principio no se mueve, pero puede llegar a moverse por alguno de estos eventos. Segundo, los inmuebles por adherencia. Son ciertos bienes que, siendo muebles, se reputan inmuebles por estar adheridos permanentemente a un inmueble, como los edificios, los árboles, los túneles, el sistema de alcantarillado. La adherencia debe ser permanente, lo que no significa que sea perpetuidad. La adherencia debe ser directa y por eso, ¿cierto?, las plantas en macetas o cuyas raíces no están unidas al suelo no tienen el carácter indicado. A ver, pensemos. El cliente es dueño de un suelo, de un terreno con aptitud forestal. Y nosotros queremos realizar un proceso de forestación. ¿Qué necesitamos? Bueno, preparar el suelo. ¿Y qué necesitamos? Los arbolitos, pues. Entonces vamos a ir a un vivero y vamos a comprar bienes muebles, como son los arbolitos, los pinos. Los vamos a comprar. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Un proceso de forestación. Y del minuto en que esos arbolitos queden adheridos permanentemente al inmueble, pierden su calidad de muebles y se convierten en inmuebles por adherencia. Y finalmente están los llamados inmuebles por destinación, que también son muebles y que la ley reputa inmuebles por estar permanentemente destinados al uso, cultivo o beneficio de un inmueble. El uso, cultivo o beneficio no es para el propietario, sino que es para el bien raíz y con carácter también permanente. Por ejemplo, el agricultor se compra un tractor. ¿Qué es lo que es el tractor? Un bien mueble, porque puede trasladarse de un lugar a otro movido por una fuerza externa. Pero si ese tractor yo lo voy a dejar en el campo para todas las faenas agrícolas que el campo requiere, ese bien de mueble se convierte en inmueble por destinación. Otra clasificación, pero ahora asociada únicamente a los inmuebles, es aquella que distingue entre inmueble rústico y no rústico, urbano y rural. ¿Cuáles son los bienes rústicos? El rústico son aquellos que tienen aptitud agrícola, ganadera o forestal, esté ubicado en sector urbano o esté ubicado en sector rural. No rústico es aquel que no tiene aptitud agrícola, ganadera o forestal. Urbano es aquel que está dentro de los límites urbanos de la ciudad. Rural es aquel que está ubicado fuera de los límites urbanos de la ciudad. Por lo tanto, no confundamos rústico con rural. Rural es el que está fuera del radio urbano o del límite urbano. Y rústico es el que tiene aptitud agrícola, ganadera o forestal. O sea, pueden haber perfectamente bienes rústicos ubicados en sector urbano. Camino a la universidad hay varios sitios vacíos. Y ustedes pueden ver animales. Al lado de la universidad
hay un pequeño campito y hay animales. Eso está ubicado dentro del sector urbano de la ciudad de Chillán, pero es rústico. Entonces, la clasificación entre rústico y no rústico se basa en un criterio funcional, la aptitud, digamos, agrícola, ganadero, forestal. Y en cambio, la clasificación entre urbano y rural tiene un criterio exclusivamente de orden geográfico, dentro del límite urbano, fuera del límite urbano. Otra clasificación. Bienes consumibles y no consumibles. A ver, esta clasificación se aplica solo a los bienes muebles. Ahora bien, el artículo 575, que es el que se refiere a esta clasificación, es una norma un tanto confusa, porque dice que las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Las especies monetarias, en cuanto perecen para el que las emplea, como tales, son cosas fungibles. A ver, el código del artículo 575 confunde la consumibilidad con la fungibilidad. Y yo voy a tratar en esta clase de ser lo más claro posible con ustedes para que comprendan que son dos clasificaciones distintas. Consumible, no consumible, fungible, no fungible. Pero esto, que pareciera que podemos plantearlo en forma sencilla, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque a su vez la consumibilidad la vamos a mirar de un punto de vista objetivo y de un punto de vista subjetivo. Si esta clase fuese presencial, las caras de ustedes denotarían perplejidad, a lo menos. Pero bueno, vamos a tratar de ser didácticos en la materia. ¿Son objetivamente consumibles los bienes que por sus propias características se destruyen ya naturalmente, ya civilmente por el primer uso? Se destruyen naturalmente cuando desaparecen físicamente o sufren una alteración substancial. En cambio, se destruyen civilmente, es decir, jurídicamente, cuando el uso del bien implica desprenderse del dominio del bien, es decir, enajenarlo. Los alimentos son bienes objetivamente consumibles, pues desaparecen físicamente o sufren una alteración substancial con el primer uso. En cambio, por ejemplo, la leña para las estufas también tiene ese carácter. Los que tengan, por ejemplo, estufas o calderas a pellets, por ejemplo. El pellet, que viene en estas bolsitas, es objetivamente consumible, porque va a desaparecer físicamente con el primer uso. O sea, lo voy a echar la bolsita de pellets a la caldera o a la estufa y nunca más voy a saber del pellet. En cambio, el dinero es civilmente consumible o jurídicamente consumible. ¿Por qué? Porque el uso del dinero implica desprenderse. O sea, si yo mañana voy al supermercado y compro determinado número de productos, me piden el pago y yo saco de mi billetera 10.000 pesos y entrego esos 10.000 pesos, yo ya no soy dueño de esos 10.000 pesos. El uso del dinero implicó desprenderme del dominio. En consecuencia, objetivamente consumibles son los bienes que por sus propias características se destruyen natural o jurídicamente por el primer uso. Ahora, son objetivamente no consumibles los bienes que por sus propias características no se destruyen ni natural ni civilmente por el primer uso. Por ejemplo, un automóvil. O sea, yo uso el automóvil un día, otro día, otro día, otro día, y el automóvil no se destruye por el uso, no se inutiliza por el uso. Vamos a ver después que se deteriora si ustedes quieren, se va depreciando si ustedes quieren, pero no se destruye.
Ahora, veamos ahora la consumibilidad desde el punto de vista subjetivo. Son subjetivamente consumibles los bienes que, atendido el destino que para su titular tienen, el primer uso importa enajenarlos o destruirlos. Por ejemplo, una persona es dueña de una boutique de ropa. La ropa, ya sabemos, es objetivamente no consumible, pues no se destruye ni natural ni civilmente con el primer uso. Pero para el comerciante dueño de esa boutique o de ese negocio, es subjetivamente consumible. ¿Por qué? Porque el primer uso para él implica enajenarlos, porque él no tiene la tienda llena de ropa o de prendas de vestir para mirarlas todos los días y decir, ah, mire, qué linda mi tienda llena de ropa. El objetivo de él, ¿cuál es? Desprenderse de la ropa lo más pronto posible hasta que luego llegue el cambio de temporada o el cambio en la moda, digamos. Por lo tanto, la ropa que se vende en un establecimiento comercial es objetivamente no consumible, pero subjetivamente consumible para el dueño de quien está realizando la venta. Y también están las cosas que son subjetivamente no consumibles. Los bienes que, atendido el destino que tienen para su actual titular, su primer uso no importa enajenarlos. Por ejemplo, la fruta es objetivamente consumible porque se va a destruir naturalmente por el primer uso. Pero si yo mañana dejo 4 manzanas, 3 peras, por ejemplo, en una fuente y la dejo en un lugar, por ejemplo, como decoración, es indudable que ese bien pasa a ser subjetivamente no consumible para el dueño. U otro ejemplo, que es bastante típico. Hay en ciertos locales comerciales que expenden comida y que tienen a la vista en una determinada vitrina, por ejemplo, ciertos productos del mismo tipo que son los que después se expenden, como una especie de muestra. Y ahí tienen, por ejemplo, diferentes tipos de postres, diferentes tipos de platos, diferentes tipos de sándwich, que no se comercializan, que están a la vista para que el cliente pueda ver cuál es el tipo, la característica, digamos, visual del producto que se comercializa. Entonces, ellos son bienes subjetivamente no consumibles. ¿Por qué? Porque atendido el destino que tienen para su actual titular, su primer uso no importa enajenarlos. Ahora, alguna doctrina agrega a esta clasificación de consumible, no consumible, una categoría intermedia que serían los bienes llamados deteriorables, que son aquellos que se destruyen por su uso, pero no en forma tan sensible como el consumible. Y ahí tenemos la ropa, por ejemplo. La ropa es un bien objetivamente no consumible o subjetivamente consumible para el dueño de la tienda, de la boutique, por ejemplo, pero desde un punto de vista estrictamente dogmático, la ropa es un bien deteriorable, porque con el uso, evidentemente, la ropa se va desnaturalizando, pero de modo progresivo, de modo lento e imperceptible, porque va a llegar un minuto en que esa ropa no la vamos a poder utilizar porque va a tener determinadas características que obstan o impiden su utilización. Otra clasificación: bienes fungibles y no fungibles. Son bienes fungibles aquellos bienes que por presentar entre sí una igualdad de hecho, se les considera como de igual poder liberatorio. En otros términos, pero manteniendo el mismo sentido, se dice también que son bienes fungibles los que pertenecen a un mismo género y se encuentran en el mismo estado. Por ejemplo, ustedes van al supermercado y ven en las estanterías, por ejemplo, 50 botellas de Coca-Cola. Evidentemente, están todas juntas las de la tapita roja, la de la tapita gris o la de la tapita negra. Estoy pensando en un solo tipo de tapita. O sea, para mí es indiferente sacar cualquiera de esas botellas, porque todas tienen el mismo poder liberatorio, pertenecen a un mismo género y se encuentran en el mismo estado. Si mañana, por ejemplo, voy a la estantería y veo el café de la marca que yo consumo y hay 50 tarros de café del gramaje y tipo del que yo consumo, la pregunta es,
¿Es indiferente cuál saco? Es indiferente. Ese bien es fungible. En cambio, los no fungibles son aquellos que no tienen el mismo poder liberatorio. Por ejemplo, una botella de Coca-Cola tapita roja de 1,5 litros no es fungible con la misma Coca-Cola tapita roja de 2 litros, porque valen diferente. Tienen más centímetros una que la otra. El bien fungible es aquel que yo puedo reemplazar uno por otro y que tiene las mismas características. Cuando ustedes les vendan, por ejemplo, los códigos y el vendedor tenga en su maletín 50 códigos civil, edición 2020, es indiferente cuál es el que ustedes saquen, porque todos tienen las mismas características. Bienes principales y bienes accesorios. Bien principal son aquellos que tienen existencia jurídica e independiente, sin necesidad de otro bien. En cambio, el bien accesorio son aquellos que están subordinados a otros, sin los cuales no pueden subsistir. El suelo es un ejemplo de un bien principal. Los árboles es un ejemplo del bien accesorio. O sea, el suelo sin árboles subsiste. El árbol sin suelo no subsiste. Aun cuando hay por ahí unas plantitas, ¿cierto?, que se llaman el clavel del aire, que sí puede existir y que puede crecer sin necesidad del suelo. ¿Ve que hay que preparar las clases, niños? Bien, la clasificación no solo se aplica a los bienes corporales, sino que también se aplica a los incorporales, porque hay derechos principales y hay derechos accesorios. El dominio es un derecho principal, la servidumbre es un derecho accesorio. Esta clasificación no hace más que ratificar la idea de este principio que ustedes ya han escuchado, de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En consecuencia, si se traspasa un derecho sobre un bien principal, se traspasa el derecho sobre los accesorios. Extinguido un derecho sobre un bien principal, se extingue el derecho sobre lo accesorio. ¿Qué factores se reconocen para poder decidir si estamos frente a un bien principal o a un bien accesorio? El criterio más utilizado es el criterio de la subsistencia. Si el bien puede subsistir por sí mismo, es principal. Si el bien no puede subsistir por sí mismo, es accesorio. Sin embargo, en otros casos, la ley utiliza otros criterios, como el criterio del valor, el de mayor valor principal, el de menor valor accesorio, el de mayor volumen principal, el de menor volumen accesorio. En doctrina, y aquí solamente me interesa que sepan la denominación solamente, distingue 3 tipos de cosas accesorias: las partes integrantes, las pertenencias y los accesorios en sentido estricto. Con eso es suficiente. Otra clasificación: bienes divisibles y bienes indivisibles. Para estudiar la clasificación entre bien divisible e indivisible, tenemos que clarificar que hay 2 conceptos asociados a la divisibilidad: la divisibilidad material y la divisibilidad jurídica. Veamos la divisibilidad material. Son materialmente divisibles los bienes que yo puedo fraccionar sin que se destruyan en su estado normal, ni pierdan notoriamente su valor al considerarse las partes en conjunto. Cada parte mantiene la estructura, función y valor proporcional del todo original. Un ejemplo: nuestra botellita de Coca-Cola que compramos en el supermercado. Nosotros
dividimos la Coca-Cola de 2 litros en tantos vasos como nos permite, en una cantidad razonable, no hasta arriba, evidentemente. Cada vaso de Coca-Cola mantiene sus propias características. Por lo tanto, ese bien, ese líquido, es un bien materialmente divisible. En cambio, por ejemplo, un animal no es materialmente divisible. Porque si yo fracciono en 4 partes una vaquita, no tengo 4 vaquitas. Tengo un asado, pero no 4 vaquitas. En cambio, son intelectualmente divisibles las cosas que pueden fraccionarse en partes o cuotas ideales o imaginarias, aunque no lo puedan serlo materialmente. Por lo tanto, todos los bienes son divisibles intelectualmente. Porque respecto de todos ellos, yo puedo imaginarme, por ejemplo, la existencia de derechos independientes respecto de más de alguna persona. O sea, por ejemplo, un animal yo no lo puedo fraccionar en 4 partes y concebir que tengo 4 animales, pero sí puedo concebir intelectualmente 4 dueños de un animal. Por ejemplo, esto es muy común en quienes se dedican a lo que es las carreras de caballos. Normalmente, o sea, un caballo, está absolutamente claro que el caballo es un bien no divisible materialmente. Pero es perfectamente posible que un caballo de carrera tenga 3 dueños, tenga 2 dueños, tenga 4 dueños. Por lo tanto, no es materialmente divisible, pero sí es intelectualmente divisible. Bien, estamos en la hora, porque estoy calculando cápsulas de 19 a 20 minutos, y por lo tanto en la próxima ya espero ya cerrar y terminar con ustedes la clasificación de los bienes. Muchas gracias.